buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rosana Cueva y aquí empieza una nueva edición de Panorama. Esta noche un nuevo colaborador eficaz aparece en el caso de la licitación Puente Tarata y complica ya no solo a los sobrinos, sino también al exministro Silva y al presidente de la República. Lo iniciado por Karelyn López y los trabajos fiscales empiezan a dar sus frutos. Todos los detalles altamente comprometedores en un reportaje de Vicky Zamora. Y también una semana de caos e inestabilidad en la que el pedido de diversos sectores no es otro que el renuncie, señor presidente. Los escenarios factibles, las posibles salidas a la crisis en un reportaje de Marco Vázquez. Además, fotografía de una pichanguita presidencial bajo la lupa de dos peritos indicaría que un suertudísimo proveedor del Estado conocería al presidente de la República. Tampoco se puede perder en momentos de incertidumbre económica una entrevista en vivo con el exministro Luis Miguel Castilla. Esto es Panorama, regresamos en breves minutos. Empezamos con lo que fue uno de los momentos en verdad de mayor tensión en Lima, luego de que miles de ciudadanos salieron a protestar contra el Ejecutivo. Una marcha que surgió de manera espontánea, realizada mayoritariamente de manera pacífica, pero que, como en otras ocasiones, hubo, de parte de un grupo ajeno, graves actos de vandalismo. A continuación, los rostros de delincuentes que han sido sindicados por la policía como los cabecillas de esta turba violenta. Luis Vargas y Juan Carlos Vera con el informe. Fue una embestida salvaje. Dejaron de ser manifestantes de una marcha pacífica para convertirse en esto. Armados con todo tipo de objetos, incluso con un bate de béisbol. Estos están decididos a todo. Siempre asusados por sujetos como el de Polo Azul, que ordena embestir a la policía a la cuenta de 3. O este otro que participó en la marcha de inicio a fin de esta manera, lanzando piedras, bloques de concreto u otros objetos a la policía. Una ferocidad extrema. Continúan tirando piedras, Claudia. Las cámaras han registrado el accionar de más de un centenar de sujetos, vándalos que tenían como única finalidad en esta marcha destruir y atacar. Solo cabe llamarlos delincuentes. Observe cómo arrasan con todo a su paso. Aquí los rostros de la destrucción. Rostros que la policía aún busca identificar y en la que cualquier ayuda es importante. Sujetos que estuvieron detrás de los ataques al Ornato de Lima, sedes de instituciones, minimarkets. Todas se metieron, están destrozando todo, no podemos. Y en el que 35 efectivos de la UCE terminaron así.
La delgada línea que separa a la policía de la turba ya no da para más. Los ánimos se exacerbaron y entre la multitud agitada y descontrolada sale a relucir este personaje. Zapatillas blancas, buzo polo blanco y una gorra. Aquí un detalle, en su mano derecha carga un bate de béisbol. Un bate que usará como arma contra la policía. Observe cómo reiteradas veces golpea los escudos policiales. Está fuera de control, no para de agredir, no para de golpear. Alrededor de él, la turba hace lo mismo. Aquí los rostros de quienes también agredieron salvajemente a los efectivos de la UCE. Por unos minutos los ataques cesan. El hombre del bate ahora da indicaciones, pero él no está solo. Otro tipo con el rostro cubierto coge esta arma improvisada e inicia nuevamente el ataque. Otras cámaras lograron captarlo en su salsa. Aquí lo vemos caminando, mirando a todos lados, siempre con su bate en la mano. El momento de conocer su rostro completo, por fin, llegó. A pocos metros, en la esquina de Abancay con Miro Quesada, entre arengas y cánticos, no pierda de vista a este hombre de polo a rayas. Él sería un simpatizante más, pero en un abrir y cerrar de ojos, su comportamiento pasivo cambia por completo. Observe la cantidad de bloques de concreto que carga en sus manos. La careta se le cayó. Nuestro camarógrafo reconoce a este tipo de pies a cabeza. Lo ha visto en diferentes puntos, haciendo lo mismo, destruyendo y atacando. Al de polo de raya le he visto en Abancay, Parque Universitario, esquina con Guayaga. Haciendo lo mismo, haciendo todos estos ademanes de delincuente, de pandillero, de barra bravas. Creía que iba a pasar desapercibido, que nadie lo iba a reconocer. Se equivocó. Su rostro se puede apreciar con plenitud. Cerca al delincuente a rayas, un enjambre de cobardes reventando la vereda. Ellos quieren más bloques de concreto para usarlas como armas. El equipo de Panamericana también fue testigo de las órdenes que daban estos tres. ¿Quiénes son estos sujetos? El de acá, el de sombrero y de la capucha. Pero mira hasta la traza, que mira ese delincuente de malhechor que tiene, ¿ves? Si ves su mano, mira, aguanta, este dice aguanta, todavía no, espérate, ¿no? Él da la orden y comienza a decir ya, a asustar a la gente. A la 1, a la 2, a la 3, ¡ya! Prendieron fuego a un contenedor de basura. Este tipo de mochila, que lo vimos al inicio de la reyerta, aparece otra vez. Ordena, mueve a la gente, dirige el ataque contra la fila de la UCE. Ellos estaban armados con piedras
gigantes. No les importaba al lugar donde caiga, en la cabeza, pecho, espalda, piernas, no les importaba nada. La vida corría peligro en ese momento, tanto hombres como mujeres. Junto a este asusador, más rostros de la destrucción. No deje de seguir a este sujeto sin polo. No para de lanzar piedras, pero él apunta a algo más. Va con todo a robarle la cámara fotográfica al periodista. Forcejean, la víctima lucha, el delincuente desiste del asalto, pero no desiste de continuar con su cobarde ataque. Quien no se salvó fue nuestro reportero. En plena transmisión en vivo, fue asaltado y amenazado. Me robaron el celular, Marisol, me robaron el celular. Yo ahí corro para poder buscar en mi teléfono celular, algunas personas me logran ayudar, pero en ese momento, ya cuando llego a este punto, a la altura del árbol, ya viene un sujeto con un palo y me amenaza de muerte. Ahí está. Me acaban de robar el celular, el retorno. Tranquilo. No solo los periodistas y policías sufrieron la inclemente brutalidad de esta muchedumbre. Doctora, se han robado todo abajo se han robado. La sede de la Corte Superior de Justicia y del Ministerio Público sufrieron serios daños. Oficina de Odenma, todos los equipos de cómputo se llevaron de esta área. Sumado a los asaltos a minimarkets, transeúntes y pasajeros, esto es la irracionalidad en su máxima expresión. Según la policía, no se descarta la presencia de miembros de las barras de los dos equipos más populares de nuestro país. En diferentes tomas se puede ver a sujetos con el logo distintivo de su club, banderas y bombos. Miren a este tipo con polo de su equipo favorito. Las cámaras lo han registrado desde el inicio de esta marcha, siempre actuando de la misma manera, lanzando tremendas piedras, asusando a la gente, moviéndose de un lado a otro. Al parecer, no le afecta ni los gases lacrimógenos. En esta imagen podemos apreciar cómo estos vándalos intentan saquear una cúster, incluso por las ventanas tratan de robarle las pertenencias a los pasajeros, lo que demuestra que estas personas no son manifestantes, sino son vándalos que han venido con otras intenciones. Otra vez aparece el hombre del bate. Él ordena y sus corderos obedecen. Presta atención, cada uno lleva lo que ha podido robar, romper, saquear. El otro delincuente se encarga de echar el combustible a la pista. La calle se ha convertido en una trinchera al paso. En los exteriores de la Corte Superior se repite la escena. Miserables que han saqueado todo lo que han podido, incluso una silla de ruedas. El delincuente intenta quemarla, sin embargo aparece otro tipo y se la lleva. La noche no calmó los ánimos de estos vándalos. Cerca al parque universitario, las cosas siguieron igual. Con un acercamiento podemos divisar claramente a estos otros delincuentes. Hemos mostrado los rostros de algunos de los personajes más violentos, incluso a quienes se les señala de ser los cabecillas de estos grupos vandálicos. La policía ya tiene las imágenes para que nunca más se infiltren y se aprovechen de auténticas marchas. Tenemos gran cantidad de material que va a ser explotado por este grupo especial creado ya a nivel del Departamento de Investigación Criminal de Centro 1, que es el ámbito donde se han desarrollado estos crímenes, porque son actos
criminales. Manchan y distorsionan una marcha pacífica, acciones que por momentos parecieron incluso tan organizados para ser solo producto del calor de una protesta. La presidenta del Poder Judicial dijo incluso que muy pocas personas sabían que la sede de la Corte Superior de Justicia era más vulnerable por la parte posterior, por lo que pues pareciera planificado. Ahora solo falta esclarecer, de ser el caso por supuesto, cómo fue organizado y por quiénes, si se llega a corroborar, financiado. Mientras tanto, la aprobación a la gestión presidencial sigue bajando y todo lo ocurrido esta semana de marchas en el interior del país, en Lima, consejos de ministros fallidos, acompañados además de desesperados llamados de atención, son claras señales de que el gobierno de Pedro Castillo es ya insostenible. Solo un Congreso miope como el actual no lo ve, y es precisamente porque es parte del problema. No es solo el alza de precios de los combustibles y de los alimentos que ocurren en todo el mundo lo que ha exacerbado los ánimos, sino también la ausencia de gestión y los nombramientos desafiantes que se siguen y siguen realizando. Además de más denuncias de corrupción. ¿Qué caminos tiene Pedro Castillo? Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez nos lo cuentan. Solamente buscan algún error para pretender arruinarnos, pero nosotros estamos aquí con el pueblo. El presidente Pedro Castillo no va a aprender. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana. El presidente del Consejo de Ministros no va a entender. Italia, Alemania, eran igual que nosotros, pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Por lo que en el gobierno de las crisis perpetuas, esta crisis política está presente desde el día 1 de la gestión de Pedro Castillo. El clamor de la renuncia de Pedro Castillo llega formalmente incluso desde la Defensoría del Pueblo. En salvaguarda de los derechos fundamentales y la preservación de la buena marcha de la administración pública, la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis. Un curso de salida, un trayecto que lleve a que Pedro Castillo deje el gobierno, su renuncia. Hay un cambio muy importante, que es que el centro de gravedad de la crisis política ha pasado de la vacancia ya en el hemiciclo del Congreso a la renuncia ahora en las calles. Creo que esa mudanza política es tremendamente significativa y expresa la hondura del déficit de gobernabilidad que ha desatado la administración de Pedro Castillo en el país. Para miles, el gobierno de Pedro Castillo está desahuciado. Para el premier, está joven y lozano. Estoy parado bien firme, no estoy temblando, por más críticas que hayan. El primer camino mínimo de salida a la última crisis que ocasionó muerte de peruanos, también por la boca de Pedro Castillo. Se están anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes. Es la salida del premier que se pelea hasta con el aire y, por ende, la caída del gabinete. Pero va
Una semana y nada ha sucedido. El señor está en una lucha de clases. No, pueblo, no permitamos más ese desprecio de esas clases que nos gobernaron. No permitamos más que esa gente de la más inepta que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sean considerados los más capaces. El pueblo considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad son personas asquerosas, son personas despreciables, son personas que han arruinado a nuestra patria. ¿Un cambio de gabinete aguanta como solución en el estado de estas circunstancias? No. ¿Un cambio de gabinete satisface como solución de problema? Mira, yo no lo creo. Y creo yo solo la prolongación de la crisis. Porque mira, en salud han sacado a Condori, nos han dejado a Condorito. Porque han puesto a su viceministro. Imaginarnos en esta situación por algo más de 4 años, a mí se me hace impensable. Porque en algún momento ya el país no va para más. Este presidente ya sabemos cómo es. Este presidente, decir, ya, ¿quieres que lo cambie? Lo cambio. Voy a poner a otro igualito. La salida del premier Aníbal Torres. El premier no está tendiendo puentes, el premier está generando conflictos. Que ha empezado a practicar una especie de populismo cascarrabias, arrogándose la representación bíblica del pueblo. No pidan eso porque los medios lo pueden difundir en Lima. No lo van a difundir porque a ustedes les han olvidado, a nosotros nos han olvidado. Su salida aparece como no suficiente, aunque sea necesaria. Pero me parece inobjetable y objetivamente inapelable que el gabinete Torres no tiene cómo continuar al frente, digamos, del Ejecutivo. La involución del aparato del Estado perpetrada por Pedro Castillo lleva constitucionalmente a Dina Boluarte. Dos parecen en el análisis las circunstancias que llevan a la renuncia. 1. La calle. Y 2. Las denuncias, destapes periodísticos. A esto súmese la renuncia hidalga y serena, que no va a realizar. La calle esta semana aplastó a Castillo. Dejó a la autoridad presidencial en escombros en la jornada. Lo que no pudo la oposición partidaria en 8 meses, lo ha terminado logrando involuntariamente Pedro Castillo en menos de 24 horas con este decreto autoritario de inmovilización social. Sin embargo, la calle aún no cumple todos sus requisitos de consistencia. Porque si tú te pones a pensar que según las cifras de Datum de hace 2 días, 3 días, solo el 19% de peruanos aprueban a Castillo, eso es 1 de cada 5. Eso significa que 4 estarían dispuestos a salir a marchar y quizás sale 1, ¿no? Entonces se termina habiendo una presión insuficiente también en la protesta, ¿no? Entonces creo que Castillo se beneficia de toda esa desconexión y por eso su final está siendo tan prolongado. ¿La calle para qué sirve? Para obligar a los políticos a reunirse a tomar decisiones. Eso pasó en Chile. ¿Pero qué pasa? Que tenemos 2 calles. En cada sitio hay una calle diferente. En Lima hemos tenido 2 marchas. La marcha de la derecha, que ha sido multitudinaria, no lo podemos negar, inmensa. Luego hemos tenido la marcha de la izquierda, donde le dice, presidente, tú no has cumplido. Las 2 calles parecen distintas. Por eso el presidente se fue luego de Huancayo a Puno. En el interior tenemos marchas para que se vaya al Congreso, tenemos marchas para que se vaya el presidente según la región. Castillo va a Huancayo y le increpan cosas, pero va a Puno y le dicen cierra el Congreso. En todo caso, la calle nos tiene que presionar a tal punto al Congreso y al Ejecutivo para llegar a un punto de salida, y en ese punto de salida el presidente podría tomar la decisión de llamar a nuevas elecciones, pero yo tampoco creo que eso va a pasar.
Sobre las denuncias, destapes periodísticos, el viernes, para argumentar la prisión preventiva de los sobrinos, la fiscal del caso Zarratea sostuvo que el presidente Castillo era la cabeza de una mafia. Ella cita como líderes de esta organización presunta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Estrictamente, si es cabeza de la mafia y si sus sobrinos, subalternos, están con orden de captura, lo único que separa a Pedro Castillo de las rejas es que es presidente. Nosotros, los congresistas morados, hemos presentado un proyecto de ley para modificar la Constitución en la que se incluye en el 117 el antejuicio político cuando se trate de delitos de crimen organizado, delitos de fusión relacionados con la corrupción. Si esta propuesta que nosotros estamos haciendo estaría vigente hoy día, podríamos sacar al presidente. Si no fuera presidente, estaría, como sus sobrinos, o todo eso, a Castillo no se le mueve un pelo. Todo es ruido político. Y estoy seguro que voltear esta página del ruido político inútil, vamos a seguir visitando los pueblos, vamos a seguir bajando a las regiones del país. La llegada constitucional a Dina por renuncia de Pedro Castillo es un camino difícil hoy en los hechos. Su principal objetivo es sobrevivir. Y para sobrevivir, lo que tiene ahora le alcanza. Con todo el daño que significa la permanencia de Pedro Castillo en el poder, no hay visos de que en el futuro cercano, te hablo de la siguiente semana o la subsiguiente, vaya a renunciar, ¿no? Y creo que eso solo lo va a mover o una protesta ciudadana persistente y generalizada o alguna revelación de un acto de corrupción, pero ya no con indicios de o con dichos, ¿no? Sino con algo tipo Vladivideo, tipo Mamanivideo, algo así. Llegado el caso, Dina Boluarte también tendría posibilidades remotas de terminar el periodo. Personalmente creo que las posibilidades de Dina Boluarte respecto de asumir una presidencia de transición son incluso muy acotadas y muy limitadas. Simple y llanamente porque va a tener a un sector oficialista representado en Perú Libre en el Parlamento absolutamente en contra. Hay gente dentro de Perú Libre que la detesta, pero el gobierno de Dina puede ser un misterio. De repente funciona. La llegada de Dina, por tanto, sería solo para seguir la sucesión a la siguiente y o para llamar a elecciones, que Castillo no quiere hacer. En ese sentido, creo que lo que nos deja la sucesión constitucional es que asuma el presidente o la presidenta del Congreso, en la eventualidad de que ocurra este escenario, para convocar elecciones generales, subrayo, generales, ¿no? Para volver a reconstruir el escenario político en el país. La idea de la renuncia de Pedro Castillo empieza a hacerse unánime. Sin embargo, la idea necesita hechos para la realidad. En lo inmediato, estamos condenados a padecer al señor presidente. Es Pedro Castillo contra Pedro Castillo todos los días, incluso hasta cuando duerme. Una senda de involución, descomposición, ministros copiones, inaptos, pegalones, cuotas de Cerrón, acusados de asesinatos relacionados con Sendero, altos funcionarios, también pegalones y borrachos, prontuariados y zamarros, el único gobierno de la historia con la fiscalía encima en menos de 6 meses, etcétera, etcétera, nunca antes visto. Su caos y corrupción sindical engullendo al Estado peruano. La renuncia como única opción es la conclusión de la calle de diversos grupos políticos, de la academia, de sectores empresariales productivos que le impide renunciar a Pedro Castillo, además, por supuesto, de la terquedad de Vladimir Cerrón. Habría
señalan temor de que las investigaciones que ya empezaron, en las que además están apareciendo nuevos colaboradores, solo podrían enfrentarse desde el poder, desde el cual, y solo así, dicen, podría intentar salvarse él, sus sobrinos y los amigotes. Todo indica, sin embargo, que aquello no sería tan fácil. Por el contrario, una anotación en una agenda podría convertirse en la pista que colocaría el presidente Castillo en el caso del Puente Tarata, el caso con serios indicios de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una agenda que fue encontrada en el departamento de un alto funcionario del ministerio y que en una sola línea parece decirlo absolutamente todo. ¿Qué dice? Existe presión del ministro y del presidente. Esta semana también se conoció de la aparición de un colaborador eficaz en la Fiscalía de la doctora Cesenarro, colaborador que no solo habría aportado una serie de detalles sobre ilícitas reuniones de los sobrinos con funcionarios del MTC, el papel además de Villaverde, pero, y es lo más importante, también la existencia de interferencias de parte del ministro Silva en las licitaciones, hechos que habrían llevado a la Fiscalía a establecer por primera vez que el presidente Castillo sería la cabeza de una organización criminal. Vicky Zamora, Walter Jiménez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Apenas días después que Pedro Castillo juramentara como presidente de la República, su sobrino, Fray Vázquez Castillo, ya estaba sentado haciendo negocios en nombre de su tío. Así lo ha narrado un novísimo colaborador eficaz del caso Puente Tarata. Samir Villaverde, junto con Fray Vázquez, estaban convocando a personas de su confianza o aliados para que ocuparan los cargos importantes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de dirigir las licitaciones. Guido Bellido Ugarte. Mientras el Perú estaba absorto ante la primera crisis del gobierno de Pedro Castillo, tras la juramentación de Guido Bellido, su sobrinísimo sostuvo una reunión que sería la génesis del caso Puente Tarata. Reunión que se realizó un sábado a las 6 de la tarde y por 40 minutos. Por un lado estaba Fray Vázquez junto a Samir Villaverde y por el otro el empresario Luis Pasapera y el funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Alcides Villafuerte. Samir estaba captando empresarios para ofrecerle obras en Provías Descentralizado y Provías Nacional, a cambio de sumas de dinero. Junto a Fray Vázquez buscaban gente para cargos importantes para licitaciones. Un nuevo colaborador eficaz aparece en escena. Estas acciones además las habría realizado Samir Villaverde García con la participación de Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Un nuevo testigo que pone en jaque no solo al sobrinísimo del presidente, sino también al ministro que más protegió Pedro Castillo, al hombre que estuvo a cargo de la cartera donde se realizaron los más cuestionados nombramientos. Llamaron del despacho del ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, especificando que se postergue la fecha de presentación de ofertas por 2 semanas adicionales a la fecha prevista de la licitación del Puente Tarata. El colaborador afirma que sí se habló de coimas en la licitación del Puente Tarata. Habría el 0.5% del monto total de la adjudicación. Que sí se discutió sobre dinero, que sí se buscó direccionamiento en la licitación y que los nombramientos claves en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenían un objetivo claro para los miembros del gobierno: direccionar obras en favor de ciertos empresarios. Todo ha sido detallado frente a la fiscal Carla Cesenarro. Todos los detalles aquí en Panorama. Hoy en día, a través de las pantallas, hacen creer que mi círculo familiar está enlodado en actos de corrupción.
A la ruta trazada por Karelyn López se suma una nueva confesión que no solo corrobora los aportes que López ha brindado, sino que también detalla episodios desconocidos hasta hoy. Ni bien llegaron al gobierno, el sobrinísimo y su protector habrían arrancado con las negociaciones e indagaciones respecto a los porcentajes de coimas que los empresarios entregaban por cada obra. Y en ese momento, Samir se dirige a una persona y les dice cuándo se concreta el apoyo, cómo se entrega la retribución, en una sola o en partes. Ante ello, Luis Pasapera le contesta que en partes, que se pagaría en 3 o 4 armadas, el monto pactado por licitación ganada. La tesis fiscal señala que Fray Vázquez y Samir Villaverde operaron como un inseparable binomio, que fueron ellos los encargados de mover cada pieza en el tablero llamado MTC, con el fin de beneficiar a empresarios amigos y beneficiarse ellos también. Marco Samir Villaverde y Fray Vázquez Castillo se reunieron con un funcionario de Provías descentralizado a quien le propusieron precisamente que pueda ser él la persona que apoye en las licitaciones de Provías descentralizados. Marco Samir Villaverde estaba captando empresarios para ofrecerles obras en el MTC, Provías descentralizado y Provías nacional, a cambio de sumas de dinero. Asimismo, junto con Fray Vázquez, estaban convocando a personas de su confianza o aliados para que ocuparan cargos importantes en el MTC y dirigir las licitaciones. Lo narrado por el colaborador eficaz coloca a Fray Vázquez y a Samir Villaverde como los verdaderos lobistas en el caso de la licitación del puente de Tarata. Aparecen en escena mucho antes que Karelyn López Arredondo. Lo que ha señalado Karelyn López es que existía una estructura conformada por el presidente de la República, sus sobrinos, el ministro Juan Silva, el señor Samir Villaverde y otras personas que direccionan el otorgamiento de licitaciones a favor de determinadas empresas, con diversos roles. El actuar de Fray Vázquez habría tenido el visto bueno de Pedro Castillo, como lo habría tenido también el intocable ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Llamaron del despacho del ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, donde le especificaban que postergue la fecha de presentación de ofertas por 2 semanas adicionales a la fecha prevista de la licitación del puente Tarata. Las presiones del presidente a través de su sobrino y del ministro Juan Silva habrían sido de tal magnitud que uno de los funcionarios del MTC anotó esta frase en su agenda. Existe presión del presidente y del ministro. Anotación escrita por Alcides Villafuerte, funcionario de Provías descentralizado. ¿Quién es Alcides Villafuerte? Pues nada menos que un hombre que habría sido captado por Fray Vázquez y Samir Villaverde, un funcionario que apareció en la escena de la investigación luego que Karelyn López narrara un episodio vinculado a un nombramiento. Bruno Pacheco me cuenta que saliendo del Consejo de Ministros no le había pasado al presidente de la República una resolución de nombramiento de un director de Provías descentralizado, de un señor Alcides Villafuerte. Él dijo, esa resolución no va a ser aprobada porque a ese personaje lo ha puesto Samir Villaverde. Hasta Jan me ha llamado para que pase el nombre sugerido por Samir, refiriéndose a Gianmarco Castillo Gómez. Su rol es clave en este contubernio vinculado al puente Tarata. ¿Qué presiones recibía? ¿De quién las recibía y de qué tipo? Sí, juro. Pero eso no es todo. Hay más. El nuevo colaborador eficaz ha detallado que en la licitación del puente Tarata sí se ofreció dinero a cambio de favorecimientos. A los mandos medios se les ofreció el 0.05% del costo de la obra, es decir, más de 1 millón de soles de coima para cada uno.
A comienzos de octubre del 2021, Luis Pasapera se comunica con Alcides Villafuerte, aproximadamente a las 9 a.m., para indicarle que ya había hecho las paces con Samir Villaverde. Allí le solicita que no lo perjudique con la licitación del puente Tarata. Pasapera le manifestó que por el citado apoyo por parte de Alcides Villafuerte habría el 0.05% del monto total de la adjudicación en beneficio de Edgar Vargas Mas y Alcides Villafuerte, a fin de que no caiga su propuesta técnica y económica. Si se ofreció el 0.05% del costo de la obra a los mandos medios, ¿cuánto ofrecieron a los altos funcionarios y a los dos hombres que empezaron a operar? Ni bien Pedro Castillo juramentó como presidente de la República. Ella cita como líderes de esta organización presunta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, asimismo también al ministro o entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quienes habrían en principio dirigido y establecido los roles de cada uno de los integrantes. Pero precisar que respecto de estos altos funcionarios, el Ministerio Público no está facultado, no es competente para poder hacer alguna imputación, menos para investigar la participación de esas personas, porque son funcionarios que competen ser investigados a la Fiscalía de la Nación. Aquí todos tienen participación. Samir Villaverde era el encargado de conectar empresarios con el gobierno. Lo dice Karelyn López, lo dice el colaborador eficaz y lo ha dicho también el hombre con el que habría pactado uno de sus negocios, ni bien Pedro Castillo asumió la presidencia. Recibí una llamada de una persona que se identificó como Samir Villaverde y me indicó que quería tener una reunión con los representantes legales de Termirex porque tenía una relación de proyectos de saneamiento. Todo indica que la inesperada aparición de Karelyn López en Palacio de Gobierno creó un conflicto en los negocios puestos en marcha entre Luis Pasapera, Samir Villaverde y Fray Vázquez Castillo. Ella no estaba en el radar. Amenazarla de muerte habría sido la salida de Samir Villaverde. Amenazas que ella respondió con este chat. Soy Karelyn López, en vista que lo llamo y no contesta, le escribo para manifestarle que he sido testigo de todos los improperios que ha dirigido a mi persona y le aclaro lo siguiente, yo soy una empresaria, no soy una cualquiera, soy una señora que no le teme a nada, busco trabajar limpiamente y no ando ofreciendo como usted de forma ilegal obras, vanagloriándome de amistades y posición de poder. ¿Cuál es la situación legal de Karelyn López en esta fiscalía? Ella no es colaboradora, ella es investigada y está declarando sin la búsqueda de algún beneficio. ¿Cuál era entonces el interés de Karelyn López de visitar al presidente, de visitar a Castillo, de rodearse, de estar cerca del círculo de poder? Ella tenía un proyecto donde ella incluso iba a ser beneficiada, pero que también iba a servir para el acercamiento del gobierno con la actividad social, que era la Navitón. Lo narrado por Karelyn López semanas atrás viene siendo corroborado y reafirmado por el nuevo colaborador eficaz, quien sostiene: 1. Reuniones clandestinas entre el sobrinísimo del presidente, Samir Villaverde, y empresarios que ofrecían pagos a cambio de obras. 2. La participación directa de Juan Silva para beneficiar a ciertos empresarios. 3. La participación de Fray Vázquez en el nombramiento de altos funcionarios. 4. El pago de coimas por el direccionamiento de las licitaciones. 5. Samir Villaverde sí manejaba obras. Esta persona, aspirante colaborador eficaz, manifiesta a Villafuerte Vizcarra que le han llamado del despacho del ministro del MTC, donde especificándole para que postergue la fecha de presentación de ofertas por 2 semanas adicionales a la fecha prevista en la licitación del puente Tarata. Lo que corrobora que este acto de postergación de la propuesta fue direccionado desde las altas esferas. A
A ello se sumaría la participación de Gianmarco Castillo Gómez, el otro sobrino prófugo del presidente, a quien se le ha encontrado una agenda del 2021 con una anotación. Reunión con el director de Provías descentralizado, Lima. Con esta agenda, con esta información de la vivienda que correspondía a Gianmarco, según su ficha Renier, queda claro que la versión de la investigada de que los sobrinos del presidente de la República tenían acceso a todo lo que era el MTC y que el Ministerio de Transportes era su ministerio para todo tipo de obras, viene siendo corroborada. Por lo pronto, mañana continuará la audiencia de prisión preventiva para los sobrinos prófugos del presidente, para Samir Villaverde y para otros funcionarios comprometidos en este turbio negociado que tendría como principal operador al mismísimo presidente de la República. Y esta semana se define si desde el Poder Judicial, se dicta o no prisión preventiva contra los sobrinísimos, contra Bruno Pacheco, que, dicho sea de paso, todos están prófugos, pero participan como si nada vía Zoom. Lo encontrado sobre el ministro Silva, en verdad ya exministro, pues será enviado a la Fiscalía de la Nación como corresponde, a pesar de que ya no es en este momento un ministro en funciones. Sería un gran paso que Fiscalía de la Nación decidiera iniciar de una vez por todas la investigación en el caso del presidente Castillo y no esperar hasta que acabe su mandato. Y bien, no solamente en lo político, en lo judicial, el terreno está movido, sino también en lo económico, sobre todo después de una semana en la que se han dado a conocer varias medidas. Se encuentra con nosotros el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y también director de Vidensa Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, exministro? Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer se aprobó en el Congreso la exoneración del IGB, ¿no es cierto? Que es de ciertos productos de la canasta básica. Bueno, dicen que se infiltraron por ahí otros, pero eso ya será otro tema. El tema es las recientes medidas. ¿Cómo las evalúas? ¿Son eficientes? ¿Serán o no serán eficientes? Yo creo que hay que contextualizar que estamos en una situación muy complicada. Es la tasa de inflación más alta de los últimos 26 años, con una fuente externa. Y lo que el gobierno hubiese hecho mejor, digamos por el lado del gobierno, es dar subsidios focalizados, porque el problema de este tipo de medidas impositivas, de inafectación al selectivo, de exoneraciones al IGB, es que hay tres problemas muy grandes. ¿Y estos? Lo primero es que no se puede discernir quién recibe el beneficio. Son medidas que por lo amplio. Por lo amplio, entonces una persona de muchos recursos puede recibir, así como una persona pobre. Entonces, ese es el primer problema. Lo segundo es que son medidas que son difíciles de revertir. Son temporales, se supone, porque es un fenómeno temporal, pero cuando interviene un gobierno, que es un gobierno que tiene móviles políticos, y el Congreso, que es cada vez más populista y irresponsable, entonces es difícil volver a la situación anterior. Claro, pero estamos hablando de cosas como, por ejemplo, esto que se ha retirado de la gasolina, ¿no es cierto? El impuesto selectivo al consumo. Al final de cuentas es un sol 49, tampoco era tanto, ¿no? ¿Cree que ya no sería posible decirles, volvemos a colocarlo? Es que, asumiendo que se ha podido dar eso, porque y el tercer problema, para no perder la idea, es que no hay ni una garantía que efectivamente llegue al bolsillo de todos los peruanos. Porque no es que hay una cadena de distribución, por ejemplo, y la fiscalización a nivel de los grifos es casi inexistente, hay más de 5.000 grifos en el Perú, entonces que le transfieran todo el beneficio al consumidor final, para lo cual está diseñada estas medidas, no está garantizado, y mucho menos en el caso de las exoneraciones del IGB. Claro. Entonces, digamos, se entiende por la urgencia de la situación, pero son medidas que tienen estos problemas que estoy comentando. Claro, pero quienes comparten ese análisis, o en todo caso, quienes están en contra de ese análisis, señalan que son las medidas que se están tomando en distintas partes del mundo, incluso en países de la región, que es como la norma, el básico que se tiene que hacer. ¿Por qué no entonces en Perú? ¿Qué tendría de malo que se haga en nuestro país? Porque quizá hay instituciones más fuertes que hacen que el Congreso respete los tiempos del Ejecutivo, porque quizá hay una fiscalización mejor que la peruana y entonces se puede asegurar que la norma sea efectiva, cosas que estamos adoleciendo en el caso de nuestro país. Entonces, lo ideal hubiese sido dar bonos,
pero el gobierno se encargó de desvirtuar los bonos. Acordémonos, Rosana, que los primeros 6 meses del gobierno estuvo repartiendo a diestra y siniestra el famoso bono Yanapay a 15 millones de peruanos. Y ya dar bonos suena como hay un tufillo, como medio proselitista, ¿no? Pero la oportunidad era esta, de focalizar la entrega de transferencias a las personas que más lo necesitaban. Entonces el gobierno está haciendo eso, en parte, pero ha recurrido a medidas más de corte heterodoxo, que es jugar con el marco impositivo que adolece los problemas que le comenté. Y probablemente por la prisa, ¿no? Tratar de dar una respuesta de una manera probablemente más inmediata, pero eso no quita lo populista. Correcto, y eso lo estamos viendo en la última medida que usted comentó en la introducción de la conversación, que el Congreso de alguna forma está jugando para su propio interés, porque no dejó de lado la norma que había presentado el Ejecutivo, el proyecto de ley, para exonerar algunos rubros, y metió de todo a esa exoneración, y va a tener que reunirse el día de mañana, entiendo, a corregir esa autógrafa que ha sido hecha apresuradamente y de manera, digamos... ¿Y qué pasó ahí en el caso del Congreso de la República? ¿Se les pasó? ¿Está dentro de todo lo que es un rubro de, no sé, de productos que se importan? ¿O ha habido ahí, pues, alguna mala intención? A ver, su experiencia. No, mi experiencia es que las normas que son muy técnicas tienen que tener la participación del área técnica, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en particular para los temas impositivos. Recordemos, Rosana, que la Constitución no solamente le quita la facultad de gasto al Congreso, sino que cualquier cambio en el marco tributario tiene que tener la participación activa del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo entiendo de que no ha habido esa participación, claro, porque incluso el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo fue desestimado. Y ahí se hubiesen evitado todos estos vaivenes, claro, que estamos viendo, y yo creo que ahí se han querido aprovechar, digamos, en río revuelto ganancia de pescadores, lamentablemente. Claro, una raya más a este tire del Congreso de la República. Lo que muchos estarán preguntándose probablemente en su casa es ¿cuánto tiempo más vamos a estar probablemente expuestos a todos estos vaivenes de lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, lo de Ucrania, Rusia, y a estas subidas de precios de los combustibles y de los alimentos, ¿no? En su mayoría importados? Sí, de la canasta básica, poco más del 50% son bienes importados. Y son bienes que son muy sensibles para las poblaciones muy vulnerables, las más pobres. Estamos ante una situación inédita, un shock que pensábamos que iba a durar la época de la pandemia, cuando se recuperó, se reabrió la economía y ha venido esta guerra. Y es una inflación global, ¿no? En Estados Unidos están con la tasa más alta de los últimos 40 años. Y esto lo que está también haciendo es que los países se vean obligados a luchar contra la inflación incrementando la tasa de interés. Y lo que esto va a pasar es que los capitales externos que están en el Perú van a salir y eso puede presionar al tipo de cambio en la segunda mitad del año. Y eso podría incluso presionar más a la inflación. Entonces, acá hay poco, es poco el espacio que tiene el gobierno. El Banco Central está haciendo lo suyo, tratando de anclar las expectativas inflacionarias. Lo que las encuestas que ellos llevan a cabo le preguntan a los inversionistas, a las empresas, ¿usted piensa que la inflación va a ser de cuánto a fin de año? Hace un año pensaban que iba a ser 2% al cierre de este año. El viernes, que el Banco Central publicó su última encuesta, se ha subido a 5%. O sea, la expectativa es que esto siga de largo, y el presidente del Banco Central ha anunciado que probablemente hasta entrado el año entrante vamos a tener tasas por encima del 3-4%, que es elevado para estándares peruanos, ¿no? Claro, pero también el punto es, si esto sigue sosteniéndose por mucho más tiempo, ¿de qué otras herramientas dispondría el Ejecutivo para seguir paliando la crisis? Porque probablemente si esto sigue así, pues la gasolina siga subiendo y ya no tienes herramientas para poder echar mano para que esta baje o se mantenga. La herramienta que tienen es la fiscal. Tienen un fondo de estabilización que le da subsidios y digamos, morigera el incremento que afecta a los consumidores. Pero obviamente, como todo tiene sus límites. Entonces, la limitación es fiscal. El Perú tiene una billetera grande, digamos, tiene buena capacidad, pero incluso las agencias calificadoras de riesgo han advertido que de continuar todo este problema de ingobernabilidad en el país, esta crispación política, que ellos incluso han dicho que si el presidente Castillo sale van a mejorar las cosas, cosa inédita, yo nunca he visto eso, se podría, digamos, mejorar la perspectiva del país. Pero el Perú todavía tiene espaldas financieras, a diferencia de otros países, para sortear esto. Y es poco lo que puede hacer más allá de subsidios
y tratar que estas medidas funcionen, Rosana. Claro, pero digamos, ¿y en eso nos está ayudando en algo el alto precio, por ejemplo, de materias primas o de los minerales? Correcto, en tanto se aproveche esa coyuntura, pero estamos viendo... Y se promueva. Que se promueva la inversión, pero estamos viendo que hay mucha conflictividad social mal manejada, que está haciendo que minas tan importantes estén, digamos, entrando en una fase de decrecimiento. Según el Banco Central, nuevamente, la inversión en el sector minero caería, digamos, los próximos años. Lo cual es insólito, sí, claro, es insólito. Entonces, uno pensaría, un gobierno que quiere tener un Estado fuerte, requiere recursos, fomente la inversión, la que fuese. Al mes de marzo, la inversión pública ha caído también y las perspectivas no son positivas. Entonces, acá, lamentablemente, estamos yendo en una economía que se está enfriando, con inflación al alza, un MEF que creo que es el último bastión de racionalidad dentro del Ejecutivo, pero que con todos estos flancos abiertos es poco efectivo lo que puede hacer, lamentablemente. Y para cerrar, ¿por dónde ir? O en todo caso, ¿por dónde se puede encontrar una beta de ese aspecto positivo en medio de este panorama tan pesimista? Y no porque uno lo quiera, por supuesto. A ver, mira, yo creo que tenemos todavía precios elevados de las materias primas. El precio del cobre es muy importante para el Perú y probablemente continúe alto los próximos meses. Entonces, el gobierno tiene suerte en ese sentido, pero puede ser el año o el quinquenio perdido por desidia y por malos, digamos, decisiones del Ejecutivo. Entonces, yo creo que tenemos la forma de salir adelante, la resiliencia del sector privado, tenemos la capacidad, es cuestión de tener un liderazgo claro y que no se meta la pata con tanta decisión tan poco afortunada. Vamos, dependemos bastante de eso, ¿no? De esa gestión. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por entender mejor lo que justamente estamos pasando en lo económico. Muchísimas gracias, señor ministro. Bien, y nosotros continuamos una fotografía en medio de una pichanga futbolística en la que aparece el presidente Castillo y quien sería un proveedor del Estado podría ser el comprometedor nexo, en términos legales, por supuesto, entre el mandatario y unos sospechosísimos contratos de construcción. Estamos hablando de Roberto Aguilar Quispe. Recordarán ustedes este joven de 27 años, quien de la noche a la mañana y desde hace solo 6 meses se convirtió en el socio favorito de empresas chinas, hoy bajo investigación. Cuando estalló el escándalo, tras las delaciones de Karelyn López, Aguilar negó todo, pero por sobre todo negó conocer al presidente Castillo. Una fotografía que verán a continuación pone en duda lo dicho. 2 peritos han llegado a la conclusión de que uno de los personajes que aparece en la fotografía en medio de una cancha de fútbol y a tan solo unos metros del jefe de Estado sería nada menos que el afortunado Aguilar. Él lo niega. Pichanguita con un cuestionado proveedor, Carmen Alvarado, Cristian Loaiza y la unidad de investigación de Vigilante.pe con el reportaje. Exclusivo. La faceta futbolera, hasta hoy desconocida del presidente Pedro Castillo, pondría al descubierto nexos con personajes señalados por la delatora Karelyn López. La conexión Castillo y los Aguilar se destapa. Ante las supuestas declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Ya no es Palacio, tampoco Zarratea, es una cancha de futsal de La Videna, el escenario para una pichanguita presidencial nocturna. Los convocados, el círculo palaciego más íntimo, con invitados privilegiados que conducirían a un peligroso vínculo hasta ahora negado. Tenemos una persona que niega vínculos con el gobierno, gana contratos millonarios, pero luego todo apunta a que son parte de un círculo cercano del presidente Castillo. En estas fotografías inéditas se observa a un relajado presidente de la República haciendo gala de sus dotes futbolísticos, compartiendo el mismo equipo con quien sería nada más y nada menos que uno de los proveedores del Estado, consorciados con los chinos, mencionados por Karelyn de pertenecer
a una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sé que la relación entre la empresa INIP, Ingeniería de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, tiene vinculación con los congresistas de Acción Popular, los niños, siendo estos quienes tienen conexión con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la empresa antes mencionada, quienes brindaron el nombre de la empresa para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la Buena Pro en el MTC. Karelim lo dijo con nombres y apellidos, y ahora esta foto delatora sería el engranaje de un vínculo existente entre el presidente de la República y un proveedor del Estado que se hizo millonario en los últimos meses, ambos jugando una pichanguita en la videna. Yo no conozco a ningún político, a ningún miembro del gabinete, ni del gobierno, ni del presidente Castillo. O sea, es una calumnia total. Ahora, mire bien a este hombre que aparece con la camiseta de la selección peruana, con cabello corto, short azul y zapatillas oscuras, que aparece en varias instantáneas desde todos los ángulos. Testigos de la pichanga presidencial con los que Panorama y Vigilante.pe pudieron conversar aseguran que es Roberto Aguilar Quispe, el suertudo empresario que a sus 27 años es socio infaltable de empresas chinas. Para corroborar la versión de los testigos, esta fotografía fue sometida a peritajes forenses especializados. Esta es la firma que consignó el perito Guillermo Napán Vega el 1 de abril del 2022. Él argumenta que de acuerdo a la técnica de homologación fotográfica, utilizando equipo profesional digital forense y con accesorios de luces forenses infrarrojos, luz UV y también accesorios de macro y microfotografías, se descartó en primer lugar cualquier tipo de edición, montaje o alteración de estas imágenes en cuestión. Luego, el perito concluyó que esta imagen fotográfica del evento deportivo sí corresponde con las imágenes anteriores, es decir, peritaje positivo. El especialista encargado de hacer este detallado peritaje forense es Guillermo Napán Vega, profesional, con más de 33 años de experiencia, entre ellos como perito judicial en la Corte Superior de Justicia de Lima y también en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, en la especialidad de fotografía forense. Ha tenido en sus manos establecer la homologación fotográfica de estas fotos con impacto palaciego. En este peritaje especializado también se incorporó una cámara fotográfica Canon de 24 megapíxeles y también un microscopio binocular electrónico. La finalidad, poder establecer la correspondencia y compatibilidad en estas fotografías de alcance presidencial. Las fuentes lo que nos dicen es que este empresario, este ingeniero Roberto Aguilar Quispe, tiene cercanía con la familia de Pedro Castillo, con sus sobrinos específicamente. Entonces, digamos, los sobrinos ahora con este descubrimiento, porque además hay sobrinos al parecer que también estuvieron en esta pichanga. Además del perito de fotografía forense, también consultamos al doctor en criminalística y experimentado perito antropológico, Dani Umpire, quien también sometió estos registros a un análisis comparativo a través de un programa especializado. Entonces, para analizar esta fotografía en cuestión, se ha utilizado el AppnFi Professional, que es un programa que ayuda para la investigación forense, ¿no? Así es, especialmente te mejora el fotograma en general, ¿no? De lo opaco o del pixeleado irregular que tiene, lo mejora, sin alterarlo. Por ejemplo, la
gesticulación de tus labios, de la forma, no de la región bucal, tú puedes verla que es la misma. Y de lejos se ve mucho mejor todavía. Cuando hemos agrandado y le hemos puesto a una misma incidencia, a una proporción del segmento, entonces sí también se nota. Mire cómo sobresale esta forma del labio, es lo mismo que él tiene. La parte del dorso nasal, el diámetro también facial sí concuerdan. Y acá es donde concuerda más, sí existe la compatibilidad. Entonces lo que podría decirse, según de forma científica, que estaríamos hablando de la misma persona. Sí, existe la compatibilidad, que es la misma persona. Desde un punto de vista científico y antropológico, físico, forense. Dos voces autorizadas, uno en pericia fotográfica forense y el otro en estudio antropológico de identificación facial, concluyeron contundentemente que el hombre que aparece con la camiseta de la selección peruana con el número 20 y chor azul es el mismo que ha desfilado en los medios de comunicación diciendo que no conoce al presidente Pedro Castillo. Yo no conozco a ningún político, a ningún miembro del gabinete, ni del gobierno, ni del presidente Castillo. O sea, es una calumnia total. Nadie va a ir a una pichanga con el presidente sin conocerlo, ¿no? En un entorno tan cerrado, tan privado como ese, ¿no? Y ahí estaba este señor que, como bien dices, participa de unas empresas chinas que lo nombran representante. Él es representante de empresas chinas que vienen a licitar con el Estado. Hay una parte que es negar tus vínculos con el presidente Pedro Castillo y hay otra parte que tiene que ver con las contrataciones. De lo primero es lo que estamos hablando acá. ¿Por qué niega que conoce a Castillo? El suertudo empresario de 27 años, a su corta edad, ya viene amasando una fortuna en la era Castillo. INIP, Ingeniería Integración de Proyecto, la empresa en la que es gerente general y que nunca había ganado una contratación con el Estado, ha firmado desde hace 6 meses, junto con las chinas CAM Engineering y China Civil Engineering Construction, contratos por más de 580 millones de soles en el actual gobierno. Por ello, Bruno Pacheco le dijo a Karelin que saque información de Alexander Aguilar Quispe. Hay que estar preparados. Si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo. Que asuma Pedro Castillo su responsabilidad. 2 días después, Karelin le mostró esos documentos relacionados a Alexander Aguilar Quispe a Bruno Pacheco. Y este le dijo que los rompa, que ya no era necesaria la información, que ya había hablado con Rupdel, que todo estaba bien, que no pasaba nada. Roberto Aguilar Quispe no es el único Aguilar en jaque. Su hermano, nombrado también por Karelin López, Alexander Aguilar Quispe, visitó al parlamentario Raúl Doroteo de Acción Popular, uno de los llamados Los Niños, el último 13 de enero, junto a un empresario chino. Coincidencias de una familia afortunada que multiplicó con creces su negocio en este gobierno. Las empresas chinas que este señor Roberto Aguilar Quispe representa son empresas que no han tenido antecedentes de contrataciones grandes con el Estado peruano durante varios años. Entonces es un nuevo grupo de empresas que se está mostrando. Antes eran brasileñas, ahora son chinas. La presencia de los hermanos Quispe Aguilar en esta presunta mafia incrustada en el MTC ha sido más que expuesta y detallada por la colaboradora Karelin López. Aún así, lo niegan todo. Mi persona no tiene ningún vínculo con las personas que menciona Karelin en sus declaraciones de colaboradora eficaz. Yo deslindo cualquier relación con cualquiera de estos personajes. Se han hecho los peritajes adecuados el 5 de diciembre. Claro, tenemos una persona que niega vínculos con el gobierno, gana contratos millonarios, pero luego todo apunta a que son parte de un vínculo, de un círculo cercano. Fotografías exclusivas que colocaría en una comprometedora situación legal al jefe de Estado. Era el 5 de diciembre del 2021 en horas de la tarde. Según fuentes de Panorama, el presidente Pedro Castillo se encontraba muy estresado. Entonces, sus sobrinos, los prófugos de la justicia, Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo Gómez, le organizaron una pichanguita express
¿Dónde? Aquí, en la Villa Deportiva Nacional. Para lograr ingresar, coordinaron con el mayor José Luis Rodríguez Anticona y el suboficial técnico de tercera, Jimmy Arroyo Mendoza, miembros de la seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, quienes separaron la cancha y dieron todas las facilidades para el ingreso del mandatario y sus acompañantes. La prueba de que ellos también estuvieron presentes está aquí. Instantáneas, en plenos pases del balón con el presidente. Así habrían llegado los sobrinos, empleados del despacho presidencial e invitados VIP. Vemos que la característica de la gesticulación de los labios y la nariz es compatible con esto de acá, de la persona en estudio, ¿no? Esos puntos, más estas líneas cefalométricas y los puntos que son características únicas, individualizantes, concuerdan con esta persona. Lo que estoy haciendo acá es una opinión científica mía. Lo que ustedes me dicen es, esta persona es esta persona o es esta persona, yo le digo que sí. Este diálogo científico, académico, lo he consultado con otras personas en el extranjero, que son 2 personas, que son forenses, que también integran un grupo científico, y me dicen que también existe la misma compatibilidad. Intentamos comunicarnos con el señor Roberto Aguilar Quispe de muchas maneras. Luego, a través de mensajes de WhatsApp. Primero, se rió y luego aseguró. Yo no practico ese deporte. Soy miope y presento astigmatismo en ambos ojos. Dependo de los lentes para poder hacer mis labores diarias. Nuevamente, reiteró que no conoce al presidente Pedro Castillo. No conozco y tampoco tengo ninguna relación con el señor Castillo. Si le cito mi restricción médica es porque es determinante, ya que el sujeto en mención no usa lentes y yo soy dependiente de ellos. Niego categóricamente sus supuestas pruebas. El empresario Roberto Aguilar Quispe debería hablar, debería salir y demostrar que él no estuvo ese día en la pichanga, que él no tiene vínculos con Castillo, pero si no va a declarar al respecto, va a dejar la sospecha y la duda abierta. Y definitivamente los estudios, los peritajes lo que demuestran es que es muy probable que él sea la persona que haya estado en esa pichanga jugando con el presidente Pedro Castillo. La ciencia es así, ¿no? O sea, los peritajes criminalísticos sirven justamente para determinar estos temas y son también medios probatorios. Peritajes forenses, voces autorizadas, testigos presenciales de las secretas pichangas presidenciales apuntan a que el joven empresario Roberto Aguilar Quispe sería más que cercano al mandatario Pedro Castillo Terrones. Vínculo bajo las sombras. Una pichanga de un domingo en la tarde, la prueba de una conexión sólida y sostenida en el tiempo entre un afortunado proveedor del Estado ganando millones en licitaciones y el presidente de la República. Bueno, nuevamente el trabajo de, primero, un testigo que asegura que él lo vio. A partir de ahí empieza esta línea de investigación corroborado por 2 peritos expertos en la materia. Roberto Aguilar, luego de varios intentos de parte de Carmen Alvarado de cancelaciones a último minuto, como ustedes vieron, se comunicó vía WhatsApp. Pero como habrán visto también, en un primer momento no decía no soy yo, era no juego fútbol, no es mi deporte, necesito los lentes. Bueno, habría que aclarar también qué nivel de miopía tiene como para poder también tener más información respecto a todo lo que ha asegurado, pero como decíamos, son las conclusiones y los argumentos de 2 expertos en ramas distintas, pero en el mismo rubro, expertos en técnicas destinadas precisamente a identificar rostros que a primera vista podría ser difícil. No estamos ante cualquier resultado, sino ante uno que de confirmarse pondría
en serios problemas legales al presidente de la República. Dos peritajes, por supuesto, que serán alcanzados a la Fiscalía que investiga el tema. Otro caso que corroboraría que todo lo que viene sosteniendo Karelyn López tiene un correlato directo con los hechos que uno a uno empiezan a develarse. Y el domingo pasado difundimos el testimonio de Jacqueline Zúñiga, la mujer que durante 7 meses padeció un calvario en manos de su expareja Daniel Abarca, este ex asesor del MINCETUR, ahijado político de Guido Bellido. Ella denunció haber sido agredida y violentada sexualmente, y por tener el coraje de hablar claro, esta semana ha recibido todo tipo de amenazas. Ella, sin embargo, tiene más pruebas de las vilezas de las que fue objeto de parte de estos dos individuos tan cercanos, ambos, que el otrora asesor en la pareja llegó a enviarle fotos íntimas de esta mujer al ex premier. Todo esto en marzo. Imágenes que el ex premier Guido Bellido aprobaba con un clásico y particular emoticón suyo. Así de repudiable. El reportaje es de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez. Yo no sé en este momento si el señor Bellido o el señor Abarca tienen más fotos mías. Fotos que han sido tomadas en la intimidad de mi relación. En todo caso, lo único que me queda hoy es defenderme, y una forma de defender es informar. No me queda otra. La relación del agresor Daniel Abarca Soto y su padrino que lo colocó en el estado, Guido Bellido, no se conoce aún completamente. ¿Cómo no me va a dar asco algo? Nunca en mi existencia pensé pasar por esta situación realmente. ¿En qué mente enferma cabe mandar fotografías de tu mujer, de tu pareja, de tu esposa, de tu conviviente? Ninguna mujer merece que se invada así su privacidad. Sí, Abarca Soto, pagado por el Estado y hoy denunciado por violencia y agresión sexual, compartía fotografías íntimas de su pareja con su amiguete y palanque en el gobierno, Guido Bellido. Yo no sé por qué este señor, no sé si pedirá, se lo darán ellos de propia voluntad, no sé. En todo caso, estos dos señores, para mí, en mi opinión, no son gente sana. No son gente sana. Como dijimos, todo se puede probar en un celular. La verdadera razón que llevó a Jacqueline Zúñiga a huir de su agresor fue ver su fotografía desnuda en la línea de conversación de WhatsApp del denunciado con Guido Bellido. ¿Usted se reconoce en esa foto, en la foto que él manda? Sí. En la foto que Abarca le manda a Guido Bellido. Sí, es mi foto, que la tomamos hace años, ni siquiera, ¿no? Y nunca me imaginé que este señor iba a hacer algo así ahí. Si ha habido más, yo ya no lo pude ver. No sé cómo más habrá reaccionado, porque yo en ese momento, yo me puse nerviosa, traté de recolectar información, ese rato de ver, y apenas pasó eso yo me quería alejar. Me puse muy mal. Y es pues donde yo recolecto información, y es a raíz de esto que yo me escapo. Tengo que huir. Jacqueline Zúñiga es la expareja de Daniel Abarca Soto. Abarca Soto era el paisano de Guido Bellido y su ficha para el MINCETUR. Solamente le pudo dar la mano para ser asesor principal del ministro desde agosto y ganar 15,000 soles mensuales, sin haber sido funcionario público de línea nunca antes en su vida.
Abarca Soto trajo a su pareja Jacqueline Zúñiga desde Cusco y la hizo vivir un infierno. Hoy un juez le ha otorgado medidas de protección y Abarca está denunciado por violencia y agresión sexual. ¿Qué pasó luego que Panorama publicó? 1. Dirigentes mujeres de Perú Libre llamaron a Zúñiga para amenazarla. Y el día lunes recibo una llamada de la señora Ruth Guayliani, quien se identifica como la secretaria de base de la región Cusco, perteneciente al partido Perú Libre. Y me amenaza y de una manera muy intimidante me dice, yo te voy a denunciar, porque tenías que involucrar a Perú Libre y muchas cosas más que no puedo repetir por respeto. Es gente que ya está en un extremo, ¿no? Me amenaza con denuncias, me maltrata, me trata de esta y palabras así. Ruth Begonia Guayani Golque es una ex candidata congresal cusqueña de Perú Libre, fan ultra en redes de Bellido y de Cerrón. La secretaria de la base región Cusco de Perú Libre, es lo que ella misma me dijo. Yo lo único que le digo, señora, usted es mujer, ni siquiera me ha preguntado qué ha sucedido, ¿cómo me va a amenazar así? Zúñiga tiene que lidiar con esas perulibristas mujeres en su propia ciudad. Una de las razones por las que yo discutía constantemente es cómo se referían a las congresistas de su partido, brutas. Todo el tiempo la palabra bruta no está en el diccionario de ellos para tratar a las mujeres congresistas. Y 2. Tiene que lidiar con el acoso de bellidistas que la acusan de hablar sin pruebas. Panorama volvió a comunicarse con Guido Bellido, no necesariamente por sus sórdidas costumbres, sino por temas fiscales, temas pecuniarios, con un funcionario público, probados en un celular. Tampoco nos contestó. Al medio de la relación de Bellido con su amigo Daniel Abarca Soto, está la víctima. Mira, señor Marco, yo, sinceramente, he salido a la luz, no solo porque de repente, eso yo lo dije claramente, es por algo que se tiene que hacer lo correcto. La persona esta se ha aprovechado de mí en todos los sentidos. Hay algo que yo no he querido mencionar, por respeto de repente a mi familia y a muchas cosas, pero ahora que estamos llegando a estos extremos, ya no puedo callar. Según su pareja, Abarca le pagaba el nombramiento a Bellido con favores. Así, el agresor se le hizo más cercano. Era evidente que Dios los cría y ellos se juntan. Y le repito nuevamente, y le hago nuevamente la pregunta. Yo informé sobre el congresista Cordero John Tai. Él publicó un video íntimo, sin el consentimiento obviamente de su pareja, para humillarla, para agredirla. Este señor, este sujeto agresor, porque muchas personas también le han dicho que usted no tiene pruebas, ¿no? ¿Este señor hizo eso? Yo sí tengo pruebas. Y yo se las he mostrado a usted, porque si no, ¿cómo saldría a la luz esto, no? No solamente es confiar en mi palabra, yo también tengo que demostrar lo que digo. Yo tengo pruebas, y una de las pruebas está aquí, en mi celular. Yo, como lo decía antes, el 5 de marzo, ellos salen, porque Bellido dice, estoy cansado de mi mujer, estoy cansado de mi tóxica, es palabras siempre de machistas hacia las mujeres, siempre con esa discriminación hacia la mujer. El día domingo 6 de marzo, cuando él regresa, como cualquier persona, yo quería saber dónde habían salido, entro al celular de él y veo algo que me impacta terriblemente, al punto que en la tarde yo me pongo mal físicamente. Y es una fotografía mía, que este individuo, no sé qué nombre ponerle, le había mandado a Guido Bellido. Ahí dice
Bueno, ellos se comunican ahí en el WhatsApp, le dice, ¿ya estás bien? Le dice Daniela Barca, Guido Bellido. Sí, ¿no? Y ahí le mando una foto mía, obviamente, una foto íntima, ¿no? Le manda a este hombre, bueno, acá le dice, mira, cumpa lo que me gané anoche. Mira lo que me gané, cumpa, ayer, y el otro le manda la foto y el otro le responde con una hoja de coca. Esa hojita de coca ese que Bellido manda, que yo también he visto. Panorama ha cotejado el mensaje narrado. El asesor agresor envió fotos íntimas de su pareja a Guido Bellido en una conversación de dos. Bellido, como en otras conversaciones donde asiente y felicita, pone esta imagen. Yo me quedé impactada, o sea, pónganse en mi lugar. Yo dije, ¿qué es esto? Por Dios, yo soy su pareja. Soy supuestamente la mujer con la que se iba a casar, íbamos a hacer una vida. No puede exponer mi intimidad a este nivel. ¿Y con qué tipo de gente está tratando? ¿En qué mente enferma cabe mandar fotografías de tu mujer, de tu pareja, de tu esposa, de tu conviviente? Ninguna mujer merece que se invada así su privacidad. Y un congresista de la República, ¿yo qué debo suponer? Él se las pidió, se las mandó de buena gente, están acostumbrados a hacer esto. ¿En dónde estamos? Tal compadrazgo sórdido no solo se solazaba con imágenes íntimas. Zúñiga, la víctima, sabe que su agresor dinámicamente la metió en más casos pecuniarios con su padrino Guido Bellido. Yo voy a hablar en el CEN, voy a hablar con la parte legal para que se amplíen las garantías, porque acá no solamente está involucrado el señor Abarca, sino también el señor Bellido. Esta historia continuará. La situación que yo vivo ahorita es de peligro. Si me pasa algo a mí o a mi familia, los responsables van a ser, obviamente, el señor Abarca, el señor Guido Bellido, pasa responsabilidad netamente de ellos. Se puede ser tan pero tan vil que se llegue a compartir con el padrino político fotos íntimas de su pareja. O sea, ¿de qué clase de sujetos estamos hablando? Y uno de esos llegó a ser primer ministro en el Perú, cargo que permitió además conocer otras inconductas en ese mismo sentido, su machismo, su desprecio por la mujer. Y esto último lo pinta aún más de cuerpo entero. Pero ahí no queda todo. Después de propalar el testimonio de Jacqueline Zúñiga la semana pasada, ¿acaso la ministra de la Mujer, otrora reconocida activista por los derechos de las mujeres, se interesó en el caso? No, no lo hizo para nada. Ni ella ni nadie del ministerio que dirige se comunicó con ella. Estamos hablando de la ministra Diana Miloslavic. Un caso más de cómo un puesto vale más que las banderas de lucha que se han izado durante larguísimos años. En fin, es un hecho que sin duda llama la atención y no solamente de parte de ella. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva. Más adelante, no, todavía no nos vamos a una tanda. Y es que si hay un hecho que está pasando desapercibido es la lista de ofrendas de paz que viene haciendo el Ejecutivo para calmar, dicen, la ola de protestas. No solo medidas económicas, sino también normativas, que en los hechos no es otra cosa que el reino de la impunidad absoluta para los colectiveros de manera puntual y de otros que encuentran en la fiscalización de la Sutran un escollo. Poco importan las papeletas por irresponsables o los números de muertes en las pistas. Ahora los colectiveros podrán circular sin ninguna restricción prácticamente. Y los choferes de combi no tendrán que pasar examen de manejo para revalidar su licencia. El reportaje es de José Luis Leiva y Walter Jiménez.
caos vial a nivel nacional. Y yo le he informado al Congreso de que Sutran va a ser estructurado, pero en el campo de la sanción. Desde el señor Castillo y su ministro de Transportes son responsables de las vidas que se siguen a partir de ahora en la red vial nacional y también en la red vial urbana. Para calmar el paro que él mismo inflamó, el presidente Pedro Castillo ha entregado como ofrenda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿A quiénes? A los promotores de la informalidad e impunidad, los colectiveros. ¿Por qué hay colectivos? Porque hay gente en colas esperando que los movilicen. Sí. Y entonces el taxista que está al costado levanta la mano y se los lleva. Entonces, en cierta forma, esta gente está cubriendo los errores de un sistema que no se cubre. Pero la necesidad está acompañada de las infracciones, de las multas. Eso es un colateral de justo esos errores. Si no están trabajando bien, reestructure, señor. Nada más. Solo en una semana, este gobierno marcó un nuevo retroceso en el sistema de transportes del país, que ya tenía 70 años de atraso. El presidente Pedro Castillo y su Ministerio de Transportes han dispuesto que 1. Los colectivos ahora sí trabajen a placer. 2. Que nadie, ni el chofer de una combi, rinde examen de manejo para revalidar su licencia. Y encima han pedido que les perdonen las multas a los imprudentes. ¿Para qué tuvo que la policía, los inspectores, tuvieron que hacer cumplir la norma en su momento para que después se condonen las deudas, para que se rían los que han infringido la norma? No pudieron con lo que fue su primer conflicto social y buscaron la mejor salida: negociar con la informalidad, ceder ante ella, a pesar del riesgo de muerte que significa. El lunes, cuando inició el paro de transportistas en Lima y Callao, el gobierno de Pedro Castillo se rendía ante la informalidad. Aquí la prueba, el documento con los compromisos pactados al término de aquella reunión. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifiesta su voluntad de reorganizar la Sutran para optimizar y regular adecuadamente sus funciones. Respecto al reglamento de la Ley de Autos Colectivos, se encuentra trabajando su elaboración y revisión. Tiene las firmas de los ministros de Transportes Nicolás Bustamante y el de Comercio Exterior Roberto Sánchez. El Perú está reconocido como el país más caótico en el transporte. Están generando mayor caos, 95.000 accidentes de tránsito al año, 55.000 lesionados, discapacitados, más de 3.500 muertes. En cuanto a Sutran, ya debe salir la norma, ¿no?, entre mañana o el lunes, reestructurando esta institución. El Ejecutivo debilita a la Sutran, el ente fiscalizador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las carreteras. ¿Por qué hoy los que ofrecen el peligroso servicio de taxi colectivo están más felices que nunca? Porque el principal gremio encontró al aliado de sus sueños, el que le permitirá operar como quieran, precisamente en las carreteras, donde la vida dependerá de la velocidad. Sutran, en el transcurso de su existencia, se ha convertido también en órgano sancionador. O sea, mete papeleta, perdón, disculpen el término, el tema está en que en la parte de la sanción, o sea, la función sancionatoria que tiene, vamos a regularlo porque los transportistas alegan de que las multas son excesivas. Que el premio mayor llegaría al día siguiente. El tan ansiado reglamento al servicio de taxi colectivo en vías interregionales, interdistritales, interprovinciales en todo el Perú, salvo en Lima y Callao.
Si no están trabajando bien, reestructure, señor. Este hombre es Giovanni Díez Villegas, representante de los taxis colectivos y fiel devoto de una Sutran más sumisa. Se puede entender la razón. ¿Cuántas infracciones ha tenido? Ahorita he tenido como 5 infracciones aproximadamente. No, ahorita, pero antes, en total. 5 en total, ahorita tengo una. Aunque admite solo 5, en realidad registra 9 papeletas entre graves y muy graves pagadas en su haber, todas a su nombre. Él fue uno de los invitados por el gobierno a la reunión para reestructurar la Sutran, la entidad que sancionará el reglamentado servicio de taxi colectivo del que él es representante. Así como me preguntan a mí, ¿por qué no quieres que te multan? Entonces, ¿por qué esta institución no educa? ¿Por qué esta institución no previene? ¿Por qué esta institución no capacita cuando también son sus funciones? Pero, te vuelvo a preguntar. Sí, yo le contesto. Porque se supone que ustedes como choferes, conductores, tuvieron que pasar un examen. Para eso tienen la licencia. Justamente el problema de fondo es ese. Puedes tener tu licencia, pero mucha gente obtiene su licencia de mala manera. Y justamente porque dentro del fondo no se están haciendo los cambios adecuados. Señores, no confundamos, nada ha cambiado. El paro va desde este 4 y 5 de abril. Y si las autoridades no nos escuchan, evaluaremos de inmediato mantener una posición indefinida. Lo que yo pido es que se apliquen las multas correctamente. Si la ley dice tu multa cuesta 281 por pasar exceso de velocidad, 244 soles. En la segunda te cuesta, ya no te cuesta el doble, o a la tercera prácticamente te quitan puntos, una cosa como esa. Si tú tienes eso, estás yendo a medida de las faltas, estás haciéndolo bien. Es que la Sutran tiene que ser severa, pues. O sea, uno no puede ser escalonado cuando se está hablando de la vida. Un exceso de velocidad puede terminar en muerte, ¿o no? Perfecto, ya, ok. A su criterio está bien, a mi criterio no. A mi criterio no, ¿por qué? Porque la fiscalización hasta el momento no ha logrado ningún objetivo. Díez Villegas ha tenido especial atención en este gobierno. Visitó 13 veces el MTC. Fue atendido por congresistas y por el propio presidente Castillo y sus secretarios. Hoy ya tiene su ley. Ahora ya existe la ley. Ahora con más razón lo puedes infraccionar. Con más razón puedes hacer la fiscalización que estás pidiendo. ¿Cómo puedes infraccionar si la ley dice uno puede hacer taxi colectivo en donde el sistema, digamos, de transporte no se dé abasto? Eso es muy subjetivo, eso es muy gaseoso, Pero eso es muy gaseoso. Ojo que nosotros no tenemos nada que ver con la ley, ¿eh? Los taxis colectivos no tienen paraderos, recogen gente donde sea y para ganar más pasajeros no miden la velocidad, no respetan los semáforos, no pagan sus multas. Si el viaje es interprovincial, manejan largas horas sin chofer copiloto. Hoy el Ejecutivo piensa que con el reglamento aprobado el martes, todo cambiará. En uno de sus apartados, a la letra dice: el servicio de transporte colectivo solo puede ser autorizada, en caso específico, los ámbitos nacional e interregional, siempre que haya ausencia o insuficiencia de oferta del servicio de buses. Es decir, donde un taxista colectivo piense que hay ausencia de buses de transporte público, ahí podría trabajar. No hay ningún criterio técnico. La decisión es que, como ellos están en el gobierno, ellos han impulsado esta ley. Ahora les toca estar en el gobierno, pues están dando todas las facilidades, ¿no? Eso es humillante, es un insulto a la Sutran. ¿Por qué hay colectivos? Porque hay gente en colas esperando que los movilicen. La necesidad está acompañada de las infracciones, de las multas. Eso es un colateral de justo. No es un colateral, señor, porque hay vidas de por medio, no es un colateral. En los escalones de accidentes de tránsito de todo el país, las vías nacionales se ubican en el segundo peldaño, solo debajo de las avenidas. 5.750 accidentes en carreteras, un acumulado solo de enero a julio del año pasado. Ahora más con este otro decreto que modifica la revalidación de licencias. Es decir, en adelante, los conductores de combi, cúster, camiones, buses,
ya no van a ser sometidos a un examen. Dice esta modificación que irán a una escuela de conductores a capacitarse y les va a dar un certificado, los va a acreditar como se han capacitado. ¿Acaso la SUTRAN no es la autoridad competente que ha denunciado 1000 veces y ha cerrado decenas de escuelas de conductores porque las escuelas de conductores son un antro de corrupción, en que sin que vayan a recibir el curso, van a recibir el certificado? El presidente y su gobierno todavía pueden llegar más lejos. Finalmente, el proyecto de ley de amnistía en el sector transporte terrestre de personal y mercancía. Con broche de oro, el mismo viernes anunció el perdón masivo a todo aquel transportista que se ganó una multa en pandemia, excluyendo las vinculadas a los casos de ebriedad o los que atenten contra la vida. El Ejecutivo cedió y la informalidad hoy lo tiene como trofeo. Sin duda, el transporte no volverá a ser el mismo de antes. Algo que hay que resaltar es que esto no se puede interpretar solo como un acto de desesperación del gobierno de estos días. Desde la campaña, Castillo prometió a los transportistas desactivar la Autoridad Autónoma de Transporte y también la SUTRAN. Siempre estuvo en los planes de Perú Libre que desaparezcan estos órganos de control que luchan además por la reforma del transporte, que como otras reformas, tanta falta le hacen al país. Ojo que en el caso de los colectivos se entiende que en las zonas en las que no hay otra oferta de transporte se dé ese servicio. El punto es quién interpreta eso. En fin, ahora sí nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva. Más adelante, el caso de este delincuente conocido como Rodolfito. Regresamos con eso y más. A inicios de este mes, la policía capturó a Rodolfo Pío Policarpio, más conocido como Rodolfito, uno de los criminales más temidos de Lima Norte. Sobre este joven pesan denuncias de raqueteo, de extorsión, venta de drogas y hasta se le acusa de ser el autor del asesinato de una niña de 6 años. A pesar del largo prontuario que tiene este delincuente, por obra de magia, se libera una y otra vez de la justicia para volver a las calles y seguir cobrando víctimas. Luis Vargas, Richard Mandujano y Cristian Loaiza con el perfil de alias Rodolfito. Tiene un sello macabro. Para asegurarse, le mete un disparo en la cabeza. Sobre su espalda carga varios asesinatos, cada uno más cruel que el anterior. Rodolfo le dispara 2 balazos en la pierna a mi hijo. Viéndolo morir a mi hijo se burlaba él, disfrutando de su hazaña. Incluso se le atribuye haber participado de la muerte a balazos de su amigo y la pareja de este. La bala entró por acá y salió por acá. Tenía en el brazo y acá en el abdomen. Fue algo muy fuerte de ver a mi hija así. Yo la agarraba, la miraba a mi hija y decía que ¿por qué la mató a mi hija? Un tipo que ha sido capturado innumerables veces, acusado de delitos sumamente graves. ¿Cuántos balazos recibió su hijo? 18 balas. Se le acusa de haber cometido 7 homicidios, pero por esas cosas que pasan, siempre recuperaba su libertad. ¡Maldita! ¡Eres tu maldita asesino! ¡Tú mataron a mi hermana! ¡Maldita! Tal es su frialdad que tiene el descaro de acudir a los velorios de sus víctimas. Después de haberlo matado, estuvieron en el velorio riéndose de las hazañas. Le gusta que lo llamen Rodolfito. Mi hijo estaba muerto y todos decían el Rodolfito fue, Rodolfito fue. Para la policía, Rodolfito el asesino, un viejo conocido que tiene como modo de vida presionar el gatillo
es una persona que ya tiene un amplio prontuario policial delictivo, un arraigo criminal que refleja a una persona irrecuperable en esta sociedad. Rodo, Rodolfito, Lunarejo, Chato Rodos, distintos apodos, pero la misma peligrosa persona. Este sujeto radica en la zona de Puente Piedra y por eso ha logrado pues dominar toda la zona norte de Lima metropolitana, realizando hechos criminales, robo agravado, las extorsiones, incluso llegar al homicidio. Su nombre verdadero, Rodolfo Daniel Pío Policarpio, cabecilla de los Tigres de Villa, una banda criminal que manejaba a su antojo y que se le atribuyen diferentes delitos. Según investigaciones, él era quien elegía día, hora y lugar del deceso de sus víctimas, no sin antes enviarle estas imágenes. Go, go, go. Es un avesado sicario. No tan solo mató a mi hijo, mataba a 2 más, a la niña de 6 años. A sangre fría él mata a las personas porque se le ocurre. Su evolución criminal data desde que era un menor de edad, de raquetero y asaltante de boticas, a extorsionador, traficante de terrenos, vendedor de drogas y sicario. Pensó que con quitarse el lunar que tenía en la cara y subir bastante de peso, no lo iban a reconocer. Y este video muestra la cresta de su evolución criminal. Alias Rodolfito tenía como misión asesinar a un miembro de su propia banda rival. Sin embargo, ese día el objetivo venía acompañado de una joven de 18 años que reconoce al sicario y este no dudó en dispararle. Estar en el momento equivocado y encontrarse cara a cara con un asesino nato le costó la vida a la joven estudiante. El barrio, los testigos y su madre saben muy bien quién fue. Cualquier cosa que me pase a mí, a mis hijos, le hago responsable a Rodolfo, porque ese hombre es un delincuente, un asesino. Rodolfito había pedido la cabeza de su mejor amigo. Esa noche ya venían siguiendo a la moto desde hace varias cuadras atrás. Rodolfo se baja y se va para la mano derecha, donde está mi hija sentada. Y Chipi viene por la mano izquierda, ahí le dan a Canú 4 balazos y a mi hija le dan 3 balazos. Dicen que esa moto venía y venían ellas en balacera. La misión que tenían era bajarse solo a uno, pero allí, al lado estaba también la joven Tatiana Barranzuela García. Mi hija llevaba un morral Adidas y en ese morral llevaba sus cosas materiales y en el video se ve que él forcejea con alguien. Que esa es mi hija, que en ese momento está que le roba a mi hija su plata. Mi hija no tenía nada que ver, todo porque mi hija lo reconoció. Por eso es que él mata a mi hija. Cara a cara con la estudiante, a menos de 1 metro de distancia, este asesino presionó 3 veces el gatillo. La bala entró por acá y salió por acá. Tenía en el brazo y acá en el abdomen. Fue algo bien fuerte de ver a mi hija así. Yo la agarraba, la miraba a mi hija y decía que ¿por qué? ¿Por qué la mató a mi hija? El año pasado cayó uno de los sicarios que participó en este asesinato, alias Chipi, y contó absolutamente todo. Estaba el Chato Rodo y yo estaba ahí, pero ya no. 4 meses después del asesinato de la joven, se le atribuye a este otro hecho de sangre. Según la policía, Rodolfito, junto a su banda, tendió una trampa y emboscó a un muchacho de 22 años a pocas cuadras de su casa. Él venía de comprar
de este lado lo agarraron, de este lado lo agarraron, o sea, en el medio lo agarraron a él. Y es que le decía, ¿por qué te metes conmigo? No has debido de meterte conmigo, sin palabras gruesas, diciéndole ahí lo que le había acribillado él. Lo conocía, sabía dónde vivía, pero tal fue su ensañamiento que no solo le disparó varias veces al cuerpo. Tendido en la pista, se dio el tiempo de acercarse, burlarse y darle el tiro de gracia. ¿Cuántos balazos recibió su hijo? 18 balas. Para asegurarse, le mete un disparo en la cabeza. Los casquillos que rodeaban el cuerpo eran incontables. Su madre escuchó de los testigos y vecinos un solo nombre. Lo encontré en el piso y había bastante gente y un charco de sangre estaba ahí en el piso y yo lo levanté. Estaba caliente todavía. Yo dije, le voy a llevar al hospital, en el hospital me lo van a hacer vivir. Pero al hospital llegó cadáver, pero estaba caliente todavía. Y todo el mundo, Rodolfo fue, todo el mundo. Horas más tarde, él junto a su banda se filmaban de esta manera, en un cuarto adornado con solo una cama sucia, una caja de cerveza y varias armas de fuego, pensando que su vida de sangre y muerte les iba a durar toda la vida. En esa misma habitación se tomaba selfies con todo tipo de armas, pistola ametralladora, revólver, imágenes que enviaba a sus víctimas antes de asesinarlas. Pero eso no es todo. Aquí también era el punto de distribución de su otro negocio, la venta de drogas. Y ojo, hablamos de bastante cocaína y marihuana. Pura base, nomás causa, el barro ya fue, el barro no existe acá. Pura roca nomás, mira, para que lo raspes nomás y te pongas a paquear, no vas a perder nada de gramos, nada. Mira cómo brilla. Está maldita esta base. En el 2018 lo capturaron junto a otros delincuentes a balazos. En el 2020 cayó de nuevo en plena celebración por su cumpleaños. Incluso se le acusa de ser responsable de la muerte de una niña de 6 años cuando éste intentó asaltar a su madre. Hace solo unas semanas, el 16 de marzo, ya sin su lunar en el rostro, terminó de esta manera. Nadie explica cómo lo hace, pero retomó su libertad de inmediato. Esta persona tiene un poco aprecio por la vida de sus semejantes, aprovechando que conoce el entorno, concurre a los velorios y a otros escenarios de dolor, con la finalidad de demostrar que era el más fuerte. Según la policía, este video muestra que a sus víctimas no solo las ataca con armas de fuego, sino con lo que encuentre. En este caso le dio varios puntazos en el cuello con un tenedor. Lo citaron en este restaurante. Apenas llega, Rodo lo increpa y le clava el tenedor. Un amigo sale a defenderlo y corre la misma suerte. Los dos muchachos sobrevivieron de milagro.
pero quien no sobrevivió fue un joven que lo atacaron por la espalda en una fiesta. Esa muerte, según investigaciones, también estuvo planeada. Le dieron un cachazo en la cabeza a mi hijo, le reventaron la cabeza, luego Rodolfo le dispara 2 balazos en la pierna. Viéndolo morir a mi hijo se burlaba él. Todos en la fiesta fueron testigos cómo asesinaron brutalmente al muchacho, pero nadie se metió. Mi hijo se para poder pedir auxilio porque había gente, pero como él estaba apuntando nadie se metía. Entonces él le dice, corre por tu vida. Entonces le hace correr, mi hijo habrá corrido una distancia de 10 metros y ahí le mete el segundo balazo donde le cae y le revienta la vena. En la ingle se le queda alojada esa bala. Yo quisiera saber, preguntarle, ¿qué le hizo mi hijo? ¿Por qué lo hizo? Si mi hijo no le hizo daño a él, no le debía nada a él. La División de Homicidios de la Dirincri lo capturó otra vez junto a su inseparable arma de fuego. Se negó a hablar y posó con su rostro de pobrecito. ¡Maldita! ¡Eres un maldito asesino! ¡Tú mataste a mi hermana! ¡Maldito! ¡Eres un maldito asesino! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito asesino! ¡Asesino! ¡Mataste a mi hermana! En el AMPA criminal ha llegado pues a realizar hechos criminales violentos que para la sociedad es importantísimo que no esté en las calles. Mientras tanto, las familias buscan esa tan anhelada justicia que calmará en algo el dolor. Solo esperan que alias Rodolfito, un tipo sin corazón, no vea por mucho tiempo la luz del sol. Vamos a una pausa y regresamos con lo último del programa. Bien, nos reencontramos el próximo domingo. El tiempo nos ganó, como siempre, minutos antes de las 8 y por Panamericana Televisión. Pasen una maravillosa semana. Muy buenas noches.